Buen día, continuamos con el audio de la aparición del Hijo del Hombre, parte 2, Apocalipsis 1, 14 al 20. Apocalipsis 1, 14. Su cabeza y cabello eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Su cabello es como la lana blanca. Hay un signo característico en esta comparación, el signo del Cordero. Juan conoció al Señor durante los pocos años de su actividad terrenal. Era joven entonces, ahora la ve con el cabello blanco. Pero este color no es signo de edad, es el símbolo del Cordero. Nada en la visión recuerda a un anciano. La blancura de la nieve evoca la pureza que desciende del cielo. El manto blanco expresa la pureza de su forma de vida. La lana, la misión como Cordero de Dios, y la nieve, la de su naturaleza divina, que viene directamente del cielo. Desde su naturaleza divina, pasando por su misión como Dios hombre, hasta su vida humana en la tierra, no encontramos nada más que pureza en él. No solo es puro en su naturaleza divina, donde ésta corresponde a su ser y no requiere esfuerzo de su parte, sino también en la conducta y el mérito de su vida moral en la tierra. Lo que los une es la misión. Esta se nutre de la vida divina y se expresa en la vida humana. Como hombre, como criatura, entre otras, criatura de Dios, da al Padre prueba de que el hombre puede vivir puro. Se despoja de su divinidad, que deposita en el Padre, hasta el punto de mostrarse igualmente puro como un hombre sencillo, como un hombre que vive en la tierra por la gracia del Padre, pues no se puede decir que se administra la gracia a sí mismo como hombre, como persona divina. Así la gracia por la que vive es similar a la de los justos del Antiguo Testamento, con la diferencia de que posee el bautismo del Espíritu Santo. Se las arregla, por así decirlo, con menos gracia que nosotros, quienes, como cristianos, también estamos especialmente dotados con la gracia del Hijo. En su vida humana, por lo tanto, muestra ciertamente al Padre, pero también a nosotros, lo que significa la pureza de la vida humana, y también nos ofrece para que podamos imitarlo su propia gracia filial. Sus ojos eran como una llama de fuego. Irradian algo que es a la vez amor y purificación, y lo que irradian lo comunican, pero se dirigen al interior, al hogar del fuego, a la fuente, de modo que quien es alcanzado por esta mirada siente inmediatamente la conexión entre el centro íntimo del Señor y el suyo propio, iluminado por ella. La mirada es como un camino que establece contacto, toca inmediatamente como una pregunta, una exigencia, pero también como una respuesta que se encuentra en el Señor. Ante esta mirada, uno no puede refugiarse en la observación fuera de la línea de fuego. La relación que se establece no se presta a una descripción desde fuera. Uno debe exponerse al fuego mismo, sentir lo que significa ser mirado por estos ojos. Si uno quisiera explicárselo a otro, tendría que intentar situarlo inmediatamente dentro. No hay corte transversal de la línea de visión, no hay perspectiva lateral. Es aún menos posible abstraerse de él que de ciertas imágenes que lo rodean por todos lados. No sería una mirada cristiana si uno pudiera mirar sin quemarse. Nada puede interponerse en su camino. No tolera ningún obstáculo, lo pulveriza. Nada puede atenuar, suavizar, nivelar el fuego de estos ojos. No solo arden, sino que también inflaman lo que tocan. Ser atrapado por este fuego no es una experiencia que necesariamente haga feliz. Profundiza el amor, pero también la vergüenza y la contrición. Nada hay de sosiego en esta mirada. La bondad y la exigencia estricta son una sola cosa. Pone de rodillas al pecador, pero arrastra al que tiene una misión. Apocalipsis 1:15. Sus pies eran como bronce bruñido, como si hubiera ardido en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sus pies parecen contener aún todo el calor del horno, el calor que solo recibieron en él. Son los pies de la misión, y el fuego en ellos es el fuego del amor por la misión. Todo el ser del Hijo está enrojecido por el amor del Padre, pero un celo y un amor especiales viven en él, un celo y un amor por la misión
que deben dejar huella donde quiera que el Hijo vaya con su misión. No puede poner sus pies en ningún lugar sin dejar huellas indelebles. Se refieren a Él, por supuesto, pero también dan testimonio de la glorificación eterna del Padre que Él lleva y realiza en sí mismo. El Hijo que está ahí es el que Juan conoció, que vivía incesantemente en la misión del Padre, sin atribuirse nunca a esta misión, sino recibiéndola siempre solo del Padre. Sus pies, que no son fuego en sí, sino que han sido enrojecidos por el fuego, son un signo de ello. En su obediencia a la misión, deja que el Padre le ponga los pies en el fuego y no prepara el horno para sí mismo. Más tarde exigiría esa obediencia a sus seguidores y por eso fue el primero en darles ejemplo. Entre los cristianos, quien quiera distinguirse de los demás por amor del Señor podría sin duda aumentar sus obras por iniciativa propia, pero no iría muy lejos. El verdadero crecimiento consiste en estar constantemente disponibles a la voluntad aún desconocida del Señor. Esta forma de disponibilidad es el criterio de lo católico. Solo ella alcanza la apertura perfecta. Otros entienden la obediencia simplemente como la consecuencia de una decisión cada vez renovada de estar disponible para tal o cual trabajo en la parroquia. El católico, siguiendo el ejemplo del Señor, no elige nada de particular, elige la obediencia y nada más, y tampoco hace una nueva elección cuando esta obediencia le lleva a la superdemanda de la cruz. El Hijo deja su huella donde quiera que pisa con sus pies ardientes y donde quiera que su misión lo requiera. Pero como la misión viene del Padre, deja su huella al mismo tiempo con la voluntad del Padre. En efecto, es el pie del Hijo, pero es el Padre quien determina la profundidad y la anchura de la marca. A través de la misión del Hijo, la huella del Padre es precisamente la que el Padre decide, porque el Hijo transmite la voluntad del Padre sin pérdida ni transformación. Deposita al Padre donde quiera que va y así lo glorifica, pues todo lo que impregna queda al arbitrio del Padre. Del mismo modo, hay muchas cosas en la obediencia de los cristianos que nunca se dejan a su arbitrio, cuando en realidad obedecen a una misión determinada. Su voz era como la voz de las grandes aguas, como el agua corriente que fluye con un susurro y sin embargo siempre está ahí. Su canto que procede del flujo constante es sin embargo lo que permanece. El canto siempre presente integra los sonidos más pequeños. Así la voz del Señor influye en la unidad de la palabra eterna, todas las respuestas y misiones individuales, sino que lo individual desaparezca nunca en la inmensidad de la unidad. La imagen del canto del agua se asemeja a la de la trompeta. También aquí había unidad de timbre en la plena claridad de cada sonido. Quien conocía la voz de cada pequeño arroyo podía oírla de nuevo en la del gran río. No, por supuesto, con los sentidos terrenales, que perciben solo lo que está separado y aislado, sino con los sentidos que se han entregado a la unidad del Señor, que conocen en la fe en el Señor cuántas pequeñas voces individuales son conducidas a su unidad. Todos los sacrificios, todas las oraciones de los cristianos, todo lo que su fe, sus pensamientos y sus puntos de vista realizan, todo lo que llevan al Señor se funde en Él y pasa a ser de su propiedad. Y cuando el Señor anuncia algo con su voz, es cierto que está anunciando su mensaje, pero su mensaje ha cobrado vida y se ha despertado en nosotros el género humano. El Hijo que Juan ve aquí es el Señor eterno. Ya ha vivido en la tierra y ahora devuelve al Padre lo que ha tomado en sí como fruto terrenal, sin dejar de vivir y permanecer en la misión. Los pies del Señor llevaban lo que es divino y paterno. Su voz lleva lo que es humano, lo que viene del mundo. En su misión ya no puede separarse ni del Padre ni de su creación. Juan ve las dos relaciones inherentes al Señor. Ve los pies del Señor, no sus huellas. Oye la voz del Señor, no su efecto. Ve el poder del Señor antes de ver su realización, y ya el poder está determinado tanto por el Padre como por la creación. Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.
Sin necesidad de contarlas, Juan reconoció inmediatamente que eran 7 estrellas. Pertenecen a los 7 candeleros a los que se les ha dado para que hagan brillar su luz y al mismo tiempo la recojan, para que los candeleros puedan estar en su propia luz. Si por alguna razón los 7 candeleros dejaran de ser visibles, Juan seguiría sabiendo que algo de su realidad y eficacia permanece en las estrellas que están en la mano del Señor. Están en esa mano como prenda de los candeleros. A través de ellas, la sustancia de lo que hay en los candeleros está en poder del Señor. Es una prueba de su conformidad que los candeleros se representen de esta manera por la analogía de las estrellas en la mano del Señor. De su boca salió una espada aguda de doble filo. Esta es la señal de que el Señor viene a luchar, de que no puede cumplir su misión sin una espada que corte y separe. La verdad que trae no es compatible con una reconciliación tibia. Su contenido no es amor sin justicia. Va a ejercer la justicia paterna en nombre del Padre, con una espada afilada por ambos lados. Esta espada de doble filo se muestra especialmente a Juan para que la dé a conocer, para que nadie se quede con la esperanza de encontrarse solo con el reverso de la espada. Quien es golpeado se encuentra con el filo. La espada sale de la boca del Señor. Es pues su palabra. Las palabras que nos dirige no descansan ni en sí mismas ni sobre sí mismas. En la persona a la que se dirige, cada palabra suscita el estado que el Señor expresa con ella. Inmediatamente lleva a la acción. Muestra inmediatamente el alternativo. O bien, la persona a la que se dirige se implica, se inflama y se deja afilar por el filo de la espada, o bien se entumece y es golpeada por su filo. La palabra del Señor exige de sus oyentes lo que el Padre exige del Hijo, obediencia y compromiso inmediato de hacer lo que se ordena. No hay adaptación orgánica y progresiva, ni ejecución paso a paso, ni medias tintas. La espada tampoco sale de la boca de una vez para siempre. Vuelve a salir a cada instante. Con la misma puntualidad está eternamente saliendo. Ninguna palabra del Señor puede pronunciarse sin que aparezca la espada. Acompaña cada palabra y es tan afilada que se impone allí donde la palabra como tal sería ineficaz. No había forma de escapar a los ojos ardientes del Señor. Puede que no queramos escuchar la palabra, pero la espada nos lo impide. Hay que escuchar y comprender. La espada conduce la palabra a casa y nos hace escucharla, incluso cuando nos negamos a hacerlo. Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Finalmente Juan vio el rostro del Señor. Fue como si todos los detalles, el cabello, los ojos, la voz y la boca, desaparecieran en el resplandor único del rostro. Brilla como el sol en su fuerza, y su visión es insoportable. Su resplandor y plenitud son más de lo que podemos recibir y soportar. El siempre más del amor del Señor se condensa en este rostro radiante y deslumbrante. No es que un exceso de resplandor tenga un efecto repulsivo, sino que comprendemos que no podemos superar esta luz por nosotros mismos. Si es posible acercarse, acercarse es solo porque el Señor difumina su resplandor para que podamos soportarlo sin temblar. Vislumbramos su gloria sin avanzar hasta su centro. Y cuando alguien como Juan consigue mirar su rostro a pesar de la luz deslumbrante, es porque el Señor ha permitido esta visión y la ha hecho posible. No es el hombre quien se acerca a Él, es el Señor quien trae al hombre hacia sí. Creemos que le miramos, pero es Él quien nos ha puesto las gafas en la nariz que nos permiten verle. Nuestros sentidos están tan debilitados, tan atrofiados, que solo podemos captar rayos dispersos. Pero por su gracia, el Señor nos oculta incluso nuestras debilidades y nuestra impotencia. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Puso su mano derecha sobre mí y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último. Perdónenme un momento. eh, ya.
Tras aceptar toda la imagen del Señor, Juan queda tan sobrecogido que cae a sus pies como muerto. En la visión, primero debemos aceptar lo que vemos. Lo que el vidente ha percibido con sus ojos y su extensión sobrenatural aún necesita ser traducido, por así decirlo, al lenguaje espiritual y a la realidad para poder darle sentido. Pero el sentido, la interpretación, son aquí el trabajo de tierra ante lo siempre más grande. Todo lo que el Señor da a conocer de su misterio contiene oculto en sí mismo algo mayor. La visión conduce hasta cierto punto y entonces tiene un límite, incluso la visión sobrenatural. Nunca puede transmitir la totalidad del Señor, porque captar la totalidad del Hijo sería captar también al Padre. La visión lleva hasta cierto punto, pero si no lleva más allá, no es porque no haya más camino. No es el camino lo que se interrumpe, es nuestro camino. Pero el corto trecho fue suficiente para mostrar esto. El camino ulterior que conduce al corazón del misterio del Señor es infinito y se vuelve cada vez más infinito a medida que avanzamos, pero también es cada vez más empinado. El conocimiento dentro del éxtasis nunca es homogéneo. El camino, pues, puede aparecer borroso y muy pronto, escurridizo, imprevisto, lleno de abandono y desconcierto. Y no se puede esperar que se adapte a las exigencias humanas. Es como estar en una alta montaña y perderse. Te encuentras perdido ante precipicios y acantilados. Tal vez puedes ver el giro a lo lejos, más arriba, e intentas averiguar cómo llegar a él. Pero falta el tramo intermedio. Seguimos esperando protección, salvaguardas. Sentimos que el camino no debe fijarse en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras particularidades, en nuestros planes. Prometemos partir y en secreto evaluamos nuestras fuerzas y suministros, calculando hasta dónde llegarán. Y entonces todo se destruye sin piedad. Hasta ahora hemos estado hablando de ver y oír cosas sobrenaturales. Todo parecía estar bien asegurado porque el vidente había puesto sus sentidos a disposición del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no apela únicamente a las facultades del vidente que no son conocidas, ni a las extensiones sobrenaturales de sus sentidos naturales, como también en algo de lo que el hombre no tiene idea, a una posibilidad que una brecha, una inversión separa de sus facultades naturales. Tratar de captar a Dios, hecho hombre, con la simple extensión de los sentidos naturales, sería como el intento infantil de medir la eternidad con un reloj, como si solo fuera una extensión del tiempo. Así, desposeído, Juan perdió todo control sobre sus sentidos. Al principio todavía podía darse la vuelta, podía oír la voz, y la descripción del Señor también había comenzado de un modo algo humano. A aquellos a quienes tenía que relatar la visión los llevaba consigo en la descripción. Todavía podía hablar en comparaciones, establecer correspondencias, con todos sus sentidos a disposición, intentó adaptarse. Pero como si la tensión hubiera sido excesiva, de repente todo se vino abajo y sus fuerzas le abandonaron. Hasta la obediencia le pareció perdida. A pesar de que se le había encomendado la tarea de escribir, se derrumbó y no se desploma solo un momento para volver a levantarse, cae como muerto. Un momento que resalto el tema de los versículos. No son solo sus sentidos naturales los que le abandonan, sino también las fuerzas sobrenaturales y también la obediencia normal que practicaba hacia el Señor en la tierra y que era la condición previa para la nueva obediencia que se le impuso sin que la pidiera. E incluso esta segunda obediencia le es arrebatada. Esta obediencia más fuerte, creada de la nada, no es cuestionada y practicada sin más preguntas que un niño mamando del pecho de su madre. Esta obediencia, vertida en el corazón del hombre nuevo, donde debe crecer, también esta obediencia le es ahora arrebatada. En la obediencia primera, normal, eclesial, el que ordena exige la ejecución absoluta de la orden, y esta ejecución está como incluida de antemano en la orden dada. Con la segunda, la obediencia extraordinaria, en la que Dios pide al que está en éxtasis cosas que sabe que están absolutamente por encima de sus fuerzas, también sabe de antemano que la ejecución de la orden en determinadas circunstancias no será posible. Juan, en lugar de escribir, cae como muerto.
Y esto no porque se niegue a obedecer. Tal negativa ya no existe dentro del éxtasis, sino porque Dios toma esta obediencia suprema y se la confía. Así, al comienzo del Apocalipsis, que en su conjunto es un acto de obediencia absoluta, aparece esta desobediencia, entre comillas, esta obediencia robada por Dios y guardada con Él. Si en la obediencia habitual un superior diera una orden sabiendo que el subordinado no es capaz de cumplirla, el superior estaría en desobediencia y el subordinado, incapaz de cumplir la orden a pesar de toda su buena voluntad, estaría en obediencia. Aquí, en la forma más elevada de obediencia, Dios exige algo que sabe de antemano que no se puede hacer. Ya no utiliza al apóstol como un subordinado cuya obediencia debe ser probada o puesta a prueba, sino como un blanco, un objeto de demostración. En él, la trascendencia del amor debe ser expuesta. Las dos misiones, la misión terrena del discípulo del amor y la misión apocalíptica, que queda subordinada a la primera, quedan suspendidas, interrumpidas, y el que debía cumplirlas yace muerto a su lado. Cuando se nos confía una visión, como la del Apocalipsis, al principio podemos disponernos de tal manera que todo lo anterior parece interrumpido, todo lo de aquí abajo está muerto y todo lo nuestro aniquilado. Juan se parece a alguien que está verdaderamente muerto, a quien ahora se le ha revelado el conocimiento del cielo y del infierno, y esto en la situación del juicio. No ya de un simple debilitamiento del organismo mientras el Señor vigila, sino en el relámpago que lo arroja todo al suelo y lo arrebata con mortal gravedad, tan mortal que envía la muerte allí donde todo parecía más bien presagiar un comienzo. No la muerte del castigo por el pecado, ni una muerte mística del amor, sino la muerte de la inexorable derrota infligida por el Dios siempre creciente. En esta muerte no hay chispa de goce, solo la exclusividad de la vida divina siempre creciente. Tampoco es una privación gradual de fuerzas, sino el despojo instantáneo y completo de todo lo que se tenía, e incluso de todo lo que no se tenía. El éxtasis mismo, los sentidos sobrenaturalmente prolongados, el entendimiento celestial, la voluntad, el amor y la obediencia. Ahora que la plenitud de lo sobrenatural se manifiesta de golpe, ya no nos adaptamos, morimos. El hombre puede adaptarse a las exigencias individuales del Señor, pero no a la plenitud de Dios. El misterio de esta obediencia interrumpida dentro de la obediencia absoluta sigue siendo un misterio de Dios que no se puede descifrar ni imaginar. Pero toda vida cristiana ofrece un lejano reflejo de ella cuando se vuelve hacia Dios. Nadie puede convertirse a Dios sin morir a sí mismo. Por eso la muerte como condición para renacer se encuentra también al comienzo de esa otra conversión, que es la vida mística. Puso sobre mí su mano derecha. La mano de la confianza, la mano del contacto directo. El Señor que está ante Juan es un Señor en visión y Juan mismo está en espíritu. Y sin embargo el contacto es ahora tan real y tan directo como lo era cuando aún vivían en la tierra. Juan siente claramente esta mano, aunque esté en estado de muerte, siente la presencia real del Señor. Entre el toque del Señor, como lo sintió Juan en la tierra, y el toque, como lo siente aquí, está el toque en la Eucaristía, tal como se da a toda la cristiandad. El Señor está verdaderamente presente en las tres formas, pero toca en cada una de ellas como quiere y cada vez de un modo distinto. Para los cristianos, el contacto real se produce en la Eucaristía y para Juan aquí en el éxtasis. Durante su peregrinación por la tierra, el Señor era visible y palpable para todos. En el éxtasis, en cambio, solo es visible para aquellos a quienes primero adapta a su estado celestial. Pero también en la Eucaristía, su contacto presupone la fe. Solo los creyentes le reconocen en esta forma. El contacto en el Espíritu corresponde al estado de Juan en el Espíritu, pero como Juan está al comienzo de su nueva misión, el Señor añade el contacto sensible para que Juan reconozca la correspondencia entre el contacto de aquí y el de antes, y se fortalezca en su certeza de que se trata efectivamente del mismo Señor. Por supuesto, son sus sentidos sobrenaturalmente agudizados los que perciben el contacto, pero son sus sentidos igualmente.
Su cuerpo sabe que está siendo tocado y reconoce la mano del Señor en la forma en que es tocado. Al decir, no tengas miedo, el Señor ve que el miedo contribuye a la sobreexigencia que hace que el apóstol caiga como muerto ante él. El miedo que alguien que, hasta entonces, había estado acostumbrado a comprobar sus percepciones, aunque lo hiciera con fe, podía compartir lo que había experimentado. Sus experiencias estaban dentro del marco construido y protegido por el Señor. Para él, el Señor era ya lo siempre más grande. Pero este siempre más grande se daba como una especie de constante. En su fe cristiana el Señor se le aparecía como aquello que crece sin cesar. Y si su fe crecía también sin cesar en la gracia, este crecimiento era en cierto modo el del Señor. Juan mismo era como un punto fijo. El Señor que estaba ante él crecía cada vez más y su fe era el intermediario entre ambos. Crecía con el Señor mientras permanecía constante en relación con su propia persona. Pero ahora Juan está tan alejado de sí mismo que no tiene ningún punto de referencia y por eso tiene miedo. Por eso agradece sentir cuando el Señor le toca algo que le recuerda que está despierto, que es normal. La palabra que le dice el Señor que le quita el miedo le ata aún más. Simplemente formula lo que el contacto ya ha hecho. Para Juan, los momentos en que el Señor le toca se cuentan entre las experiencias más poderosas de amor. La antigua protección en el Señor le es así restaurada. Yo soy el primero y el último, el que estaba al principio y estará por toda la eternidad. El Señor no quiere expresar aquí una verdad impersonal. Pronuncia estas palabras para Juan. Él es quien despertó al apóstol al amor y en quien el apóstol conocerá el amor por toda la eternidad. Esta verdad, que Él es el primero y el último, se pone de manifiesto en su relación de amor con el discípulo, en la que Él es precisamente el primero y el último. Y a partir de ahí todo se amplía de nuevo en un sentido absoluto y divino. Es el primero que ha sido enviado por el Padre a vivir como hombre entre los hombres, y el último, porque el Padre no enviará a ningún otro hijo entre los hombres. El primero, porque vive en contacto permanente con el Padre y su amor. El primero que lo glorificó antes que todos los demás y cuya vida terrena, de principio a fin, no ha hecho más que servir a esa glorificación. Y el último, porque esta glorificación tuvo lugar no solo en su cercanía a Juan, sino también en la distancia y el abandono últimos en la cruz. Este, perdón, me dio un poco de sed, se me resecó la garganta. Tengo que tomar un poco de agüita. Retomo ahí desde la cruz, ¿no? Si quieren separamos esto para que quede como una idea final del lugar. Este primero y último es, por tanto, también el único, aquel en medio del cual están todos los demás, y es al mismo tiempo el Hijo único y las innumerables hostias que se ofrecen a todos los cristianos para probar la exclusividad de su amor al Padre. Apocalipsis 1:18. Y los vivientes, yo estaba muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y, 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 Perdónenme, aquí mejor se traduce como los vivientes. eh, en muchos lugares a veces lo traduce le vivan como vivos, pero en el sentido general de todas las traducciones del Apocalipsis eh, es los vivientes. Por cierto, como ven, desde unos versículos atrás está aquí el original en francés, que aparece por ahí subrayado porque como está configurado aquí en español, aparece así. También más adelante aparecerá aquí al comienzo de cada versículo el app de Apocalipsis. Son cosas que se iban pues mejorando en el tema de la traducción. Voy a repetir el versículo para retomar desde ahí entonces. Apocalipsis 1:18. Y los vivientes. Yo estaba muerto y he aquí que estoy vivo
por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el vivo, ahora que se aparece a Juan y le toca, como está vivo en la Eucaristía y como estaba vivo cuando iba y venía hombre entre los hombres. Sigue teniendo la misma vitalidad atestiguada y probada por su amor. Porque la causa de su vitalidad en el Padre, entre los hombres y en la hostia, es el amor. El amor del Padre lo engendró, por amor al Padre se hizo hombre, y por amor a los hombres se entrega en la Eucaristía. Cualquiera que sea la forma en que lo encontramos, es siempre la del amor vivo, que no solo procede del amor, sino que también lo genera. Sus encuentros con el Señor en la tierra no fueron sino encuentros de amor. Se amó a sí mismo e inspiró amor. Por amor se da mismo a sí mismo en la Eucaristía, para plasmar de nuevo el amor de los cristianos. Y por amor se aparece ahora Juan, para encender de nuevo, por medio de él, el fuego del amor en la iglesia. El amor se opone absolutamente a la muerte. Es vida. Por eso el Señor se llama a sí mismo el viviente. Estaba muerto. Ahora muestra el vínculo entre la culminación de su vida en el mundo y su actual aparición celestial. En la cruz murió, y esa muerte estaba en absoluta oposición a la vida de amor. Fue una muerte sin amor, no porque el Padre ya no le amara o porque su amor por los hombres hubiera cesado, sino porque en la noche del sufrimiento había depositado todo su amor en el Padre. Si hubiera retenido su amor, si no lo hubiera ofrecido en sacrificio, no habría podido morir en la cruz. Su muerte en la cruz fue la prueba de que había depositado en el Padre todo su amor perfecto. Solo este abandono total del amor del Padre podía haberle llevado a la muerte. Dios no muere, el amor divino no muere, solo el hombre puede morir. Por eso el Señor murió como hombre, habiendo entregado totalmente su amor divino. Pero también murió porque la gente no le amaba, porque cuando murió su odio era mayor que su amor, su rechazo mayor que su aceptación. Al negarse a amarle, se negaban sencillamente a acogerle. Durante los 3 días de su muerte fue como si se interrumpiera su capacidad de amar. En la cruz entregó su amor al Padre y él mismo dejó de sentirlo, dejó de sentir otra cosa que pura obediencia. Tampoco podía amar a los hombres con un amor que sintiera en la cruz. Cualquier sentimiento habría debilitado su amor. Su amor se hace tan objetivo que muere como subjetividad. La expresión perfecta de este estado es su descenso a los infiernos, durante el cual deposita en el Padre, además del amor que sentía, el sufrimiento que sintió en la cruz. Y ahora estoy vivo. Su estado de muerte ha cesado, y parece que su vitalidad comienza en el mismo Juan, a quien el Señor se le revela. Se la revela. Mirad, ved aquí que estoy vivo. Comienza a formar nuevos lazos de amor y confianza, y ahora está claro que no está muerto en Juan en absoluto, porque Juan le ha amado constantemente con ese amor infalible que nunca le ha abandonado desde su primer encuentro con el Señor y que es uno con el estado de ser redimido en el pleno sentido de la palabra. El Hijo del Hombre no puede estar muerto en este redimido, porque en él la fe está viva y la fe forma parte de la vida del Señor. Y aunque la fe de este redimido fuera depositada, porque Dios así lo hubiera decidido, el Señor seguiría viviendo en esta fe depositada. Juan no era uno de aquellos en los que el Señor había muerto. Y desde su vitalidad en Juan, el Señor continúa su vitalidad entre los hombres, su vitalidad en la Eucaristía, su vitalidad en la fe de todos los que ya creen y volverán a creer, y finalmente en la vitalidad en el amor del Padre. Desde este pequeño punto en el que Juan percibe al Señor en el amor y le permite estar vivo en él, la vida del Señor se extiende hasta la eternidad. Su vida se extiende ahora por los siglos de los siglos y sería una perfecta contradicción que no tuviera esta dimensión en el Padre. Y así, lo que a nuestros oídos suena abstracto y vacío, se llena de vida e inteligibilidad. Tengo las llaves de la muerte y del inframundo. Se apropió de la llave de la muerte muriendo.
Mientras entregaba su divinidad por entero al Padre, en su humanidad se le permitió gustar la muerte en su plenitud, hasta el punto de que toda muerte humana tiene ahora, de un modo u otro, su prefiguración en la muerte de cruz. Ya no podemos mirar una sola muerte sin ver detrás la del Señor. Él murió en la cruz por cada una y en cada una y participa de antemano en cada muerte. Él posee la clave del misterio de la muerte en relación con los hombres y en relación con el Padre. Y al plantearla, él mismo se convierte en esa llave, es decir, en que en el que abre al pecador el acceso a Dios y acerca a Dios al pecador porque ha dado un sentido nuevo a la muerte. Me disculpan un momento, vuelvo a tomar un poquito de agua. Antes de su pasión, la muerte y la justicia de Dios se oponían definitiva e irremediablemente. Pero ahora, no solo porque ha muerto, sino también porque ha reconocido el camino del infierno y tiene la llave, la muerte ha perdido el carácter irremediable que tenía cuando el infierno estaba cerrado. No solo para los moribundos, el Señor se ha convertido en la llave, sino también para los que están en el infierno. Ha llevado su misericordia incluso a esas mazmorras de la justicia del Padre. He puesto una nota, NT, nota del traductor, aunque en otras ocasiones coloco así N del T, que dice misterio este insondable y profetado en la fe del credo desde los primeros siglos. Sobre esta teología del sábado santo se profundiza en otras obras tanto de Adrien von Speer como de Hans Urs von Balthasar. Continúo. De este modo se asoció con los muertos en el infierno, también, bueno, el infierno, el Sheol, el Hades, el lugar de los muertos, el Ínfaros, permaneciendo con ellos durante un tiempo, armado, sin embargo, con la llave que abre la puerta a los hombres y a Dios, puesto que el Hijo ha estado en el infierno y ha iniciado esta nueva comunión. Si el Padre quisiera ejercer allí su justicia, ya no se encontraría solo con los pecadores, sino también con su Hijo obediente. Esta obediencia por amor, sin embargo, sería impensable sin el amor del Padre. Así pues, ahora el cielo y el infierno están frente a frente. En el cielo la justicia y el amor del Padre. En el infierno los pecados de los pecadores y el amor del Hijo. El Hijo tiene en su mano esta llave que posee tanto el Padre, del Padre como de su propia pasión. Pasión pienso que podría ir en mayúsculas, ¿no? Por ser algo tan singular y especial. Está también. Perdónenme que esté corrigiendo aquí sobre marcha, pero después quedaría sin corregir. Por su pasión se unió a los hombres en el amor, y por ese mismo amor se unió también al Padre que le había permitido sufrir. Pero como en el amor no puede haber separación, ahora el Hijo ha unido también a los pecadores al Padre. Por eso el Hijo se compromete ahora a organizar el purgatorio, que incluso allí donde castiga se convierte en un asunto de amor. El pecador ve allí cuánto se ha alejado de Dios y desea ante el amor del Señor en la cruz, pagar el precio que será necesario para alcanzar ese amor. Así el Señor utiliza la llave que posee para abrir el cielo del infierno. Y Él mismo es la llave que necesita. Tomo un poquito de agua y continúo. Apocalipsis 1:19. Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de ellas. Tras esta revelación que abrió la mente del apóstol a los misterios de la muerte y de lo que ocurre después de ella, viene la misión. Escribe, pues. El éxtasis no tiene fin. Cada visión abre posibilidades hacia algo más. Nadie que haya participado en una visión puede considerar que ha llegado al final de un conocimiento concreto. Todo lo que tiene un contorno claro resulta ser en el mismo momento un punto de partida, una ampliación hacia una nueva comprensión. Y esta apertura no se queda simplemente abierta, sino que encuentra su cumplimiento en una misión concreta. Toda visión que tiene Juan, y eso también se aplica a las visiones de los cristianos posteriores a él, siempre forma parte de una misión que conduce a la comunicación. Aquí, esa misión está claramente definida.
Escribe, pues. No siempre debemos esperar un mandato tan explícito, pero toda revelación sobrenatural contiene uno, aunque no esté formulado explícitamente. De aquí, por ejemplo, que muchos directores espirituales eh, pues hagan a sus dirigidos escribir todas estas cosas, ¿no? Pues que les servirán a la iglesia. Continúo. Las cosas que vio. Su misión no es difícil, siempre que Juan sepa exactamente lo que ha visto y percibido con sus sentidos sobrenaturales. Pero lo que se ve y percibe cada vez tiene un significado muy particular que no debe debilitarse ni desplazarse en la descripción. La objetividad de la misión debe preservarse a toda costa en su comunicación. A ello contribuye sin duda el hecho de que la relación entre Juan y la misión que se le confía no es accidental. La misión está hecha a su medida, fue elegido para ella de antemano. Sin embargo, al transmitirla no debe modelarla a su antojo. La obediencia es aquí mucho más estricta que en el apostolado habitual. Debe, pues, escribir en su misión cristiana lo que ha visto, pero también lo que es. Mientras se ocupa de la primera parte de su misión, no debe dejar de lado el presente de cada momento, lo que es cada vez presente, ni descuidarlo en favor del pasado. Tiene que adaptarse y ocuparse de lo que es, mientras escribe lo que fue. E incluso entonces, puesto que su misión aún no ha concluido, también debe preocuparse por lo que está por venir, por el futuro. Y esto en un doble sentido. Debe permanecer en la misión y saber que solo cesará cuando el Señor se lo haga saber, por una orden personal o simplemente por el final del éxtasis. Y por otra parte, debe permanecer preparado para lo que vendrá, en el sentido de que recibirá una cierta capacidad de predecir el futuro a partir del presente y del pasado. Esto significa que la parte profética de la visión no puede expresarse sin su cooperación personal, sin su disposición explícita y activa. En toda profecía es especialmente fácil que se produzcan malentendidos. Por eso Juan debe estar preparado para todo con especial vigilancia. Debe mantener en el centro de su misión también, debe permanecer en el centro de su misión también que no pueda surgir ningún malentendido por su culpa. Esta atención a estar en el centro no es mera indiferencia pasiva, al contrario, es una intensa actividad en su propia vocación. Debe ponerse a disposición del Espíritu como traductor. En toda profecía, el que la transmite le da el sello definitivo con su obediencia. Se sitúa en un punto central y recibe por la gracia de su elección esta particular capacidad de comprender e interpretar. Y esta obediencia es ante todo un efecto de la gracia divina. Le hace capaz de comprender, de dar forma y de completar si es necesario. En toda misión mística existe una cierta capacidad de modulación basada en la elección, que se manifiesta sobre todo cuando se trata de profecía, más precisamente cuando su contenido no consiste en frases claras que puedan ser comprendidas por cualquiera, sino que es más bien como el murmullo de las aguas o el ruido de una gran multitud. En este caso, el mensajero puede realmente tener que interpretar y poner las cosas en orden, y cuanto mayor sea su obediencia activa e indiferente, mejor cumplirá su papel. Pero las cosas por venir no son ajenas al presente y al pasado. Déjenme subrayo esto. Por eso la interpretación debe tener en cuenta el orden secuencial de los acontecimientos. Puede ocurrir que el vidente haya visto algo que, sin embargo, omita transmitir. Tal vez le impresiona algo esencial y el resto le parece de importancia secundaria. Pero si ahora en una visión posterior algo nuevo se relaciona con lo que se omitió inadvertidamente en la visión anterior, esto que se ha visto antes también debe mencionarse después. No debemos tener miedo de volver atrás y añadir algo a lo que hemos visto y sobre todo de reconocer los errores y malentendidos que pueden surgir de una interpretación unilateral. Hay que estar preparado para decir que no, aunque al principio hayas dicho que sí. Todo debe permanecer abierto en todo momento. Explicar el futuro desde el presente y el pasado requiere una auténtica humildad por parte del vidente. Las bases para ello se sentaron cuando Juan yacía como muerto a los pies del Señor. Ante la distancia insalvable entre su verdad y la del Señor, solo le quedaba confesar su nada, y fue gracias a esta humildad que el Señor pudo venir a él. Incluso el amor de Juan tuvo que derrumbarse de este modo para hacerse apto para la superdemanda de la misión profética.
Lo que has visto es también la vida del Señor en la tierra. Juan la vivió a su manera y la puso por escrito en una misión adaptada a su carácter humano. Las cosas que son es la aparición del Señor a medida que Juan es transformado por el Espíritu. El futuro, las cosas que vendrán después, tendrán lugar en un mundo que contiene al Señor tal como era y el Señor tal como es en las apariciones, para hacer revivir a partir de estas dos formas del Señor relación celestial del Hijo y del Padre en el Espíritu Santo con la humanidad. Por eso es particularmente importante que Juan comprenda a fondo su misión, porque cuanto más comprenda, más claramente podrá dibujar el futuro. La comprensión del vidente dará lugar a un tipo de lectura que bien puede ser defectuosa si sus capacidades no están a la altura. En la medida en que es su propio modo de lectura el que transmitirá, no solo dará a conocer su propio entendimiento, sino que también conducirá a las personas a una determinada lectura personal, obligándolas en cierto modo a interpretar con él. Y en esta cointerpretación se formará y revelará la apertura de su propia fe al Señor. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que habéis visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. La mano derecha del Señor es aquella con la que tocó a Juan, pero Juan no debe pensar ahora en la mano y el toque, que por así decirlo ya han pasado, sino en las estrellas y los candeleros de oro. Debe hablar de lo que simbolizan. Lo primero que le llama la atención de las estrellas y los candeleros es su número, el número del Espíritu, tal como se lo pidió que escribiera a las 7 iglesias. Y ahora tenía que ir más allá del número y adentrarse en el misterio. Ahora debe aprender a comprender que el Hijo, como segunda persona de Dios, está en una relación infinitamente íntima, incluso insondable, con el Espíritu Santo. Por tanto, debe estar atento a dos cosas. En primer lugar, al hecho de que el Espíritu Santo participa de manera especial en la manifestación de las visiones y de la misión que contienen. Y, en segundo lugar, a la forma en que el Señor lo exterioriza para presentarlo más claramente. El Señor, que ha completado el sacrificio de su encarnación y muerte en la cruz, debe tener un nuevo tipo de relación, una relación transformada con los hombres, ahora que actúa desde el cielo en la tierra. Ya no puede comportarse con ellos con la misma familiaridad terrena de antes, cuando señalaba y glorificaba constantemente al Padre, pero se dirigía a ellos con un amor muy humano, porque eran más sensibles a ese lenguaje que al lenguaje celestial del Espíritu Santo. Ahora, como ha vuelto al Padre, debe establecer un nuevo modo de comunicación y de acción. Ahora todo sucede como si el Espíritu Santo que está en él entrara en relación con el Espíritu que nace en el hombre, y aquí en Juan. El Espíritu que me dio en la encarnación, inspirando a la Madre a ofrecer su vida para que el Hijo pudiera ofrecer la suya, amplía ahora su papel de mediador, transmitiendo a los hombres, no al Hijo divino en la encarnación, sino al Señor celestial. Y como ya no se trata de la encarnación, se abstrae hasta cierto punto de los cuerpos de los hombres y se dirige como mediador directamente a sus espíritus. Pero como no puede apelar directamente a su espíritu natural, limitado y terrestre, debe entrar en relación con su espíritu que nace en ellos, en los que han sido elegidos para ello, realiza una metamorfosis, hace nacer en ellos su espíritu para que pueda llevar a cabo una especie de monólogo, el espíritu hablando al espíritu. Solo hay un diálogo en la medida en que el espíritu en el Señor hace hablar al Señor y el espíritu en el cristiano hace escuchar y responder al cristiano. Los atrae a ambos a su conversión. Igual que antes en el infierno el Padre ya no podía tratar a solas con los hombres sin encontrarse con el Hijo, ahora el Señor ya no puede hablar a solas con los hombres sin encontrarse con el Espíritu que simultáneamente le conduce a Él, al Señor y a los hombres. Pero el Señor se despojó del Espíritu haciéndolo aparecer en el número 7. Este movimiento fue obra suya. Se despojó del Espíritu, lo hizo patente para hacer comprensible a Juan en la misión, tanto su ser hijo como el ser del Espíritu.
En esta primera visión, Juan debe intuir la acción común del Hijo y del Espíritu en el Padre. Como siempre, el Padre permanece en segundo plano. Es Él quien es glorificado por el conjunto, como en la vida terrena del Hijo. Solo lo veremos cuando entremos en la vida celestial, cuando la visión ya no se vea obstaculizada por el velo corporal, por la relación nunca perfectamente abolida entre el vidente y el mundo de aquí abajo. Pero en este misterio de la no revelación del Padre, se revela el misterio de la revelación aún mayor del Hijo y del Espíritu. En cierto modo velan al Padre más que nunca, pero los velos con los que lo rodean son los velos con los que se deshacen a sí mismos. Revelan más de su misterio para que se les permita mantener aún más cerrado el misterio total del Padre. Para que se les permita. Puede que no sea obvio en sí mismo que la conservación del misterio del Padre dependa de un mayor desvelamiento del Hijo y del Espíritu. Pero es comprensible si pensamos hasta qué punto el amor del Hijo por el Padre determinó su amor por los hombres. Cuánto mostró el Hijo como hombre que su naturaleza es amar cada vez más, no solo a los ojos de los discípulos y de los cristianos, que veían cada vez más su amor y tendían a creer que el amor mismo está incluido en el aumento, porque captaban más de él, un poco como decimos de ciertos bellos enigmas matemáticos que solo están en ciernes, pero también porque el Hijo en la encarnación y en la cruz sintió y experimentó la humanidad en su propio cuerpo y con todo su ser. Y en esta experiencia amó cada vez más al Padre y a los hombres. Y cuando tocó a Juan con su mano derecha, la mano que sostiene las estrellas, fue para que a través de él se fortaleciera en el mismo Juan el sentido del Espíritu y de la relación entre las personas divinas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Cada iglesia tiene su propio ángel. No como si cada uno hubiera recibido una sola cualidad del Espíritu, sino que los ángeles representan el Espíritu que está unido a las iglesias y poseen las cualidades que el mismo Espíritu les ha dado. Son la sustancia misma de la ayuda del Espíritu a las iglesias. Son a la vez símbolo y realidad. En la inclusión recíproca de ambos y con ambos, el espíritu de amor en el trasfondo. Y Juan, en quien habita este espíritu, es capaz de leer la realidad en el símbolo y el símbolo en la realidad. Culminamos ahí esta parte. Para la próxima comenzaremos las cartas a las 7 iglesias. Creo que voy a separar cada uno de los audios por cada una de las iglesias. Por tanto, la siguiente audio será la carta a la iglesia de Éfeso. Gracias por escuchar.